Entonces continuamos con la segunda parte, que es una introducción a lo que es la mecánica de fractura. Ya veíamos en la primera parte qué es lo que involucra la mecánica de fractura y cuál es la diferencia con las materias de falla. En estos dos simples diagramas, ¿sí?, se puede observar la diferencia entre lo que tenemos en la aproximación de resistencia de materiales y lo que es la mecánica de fractura. En resistencia de materiales, nosotros tenemos un material el cual se considera homogéneo, el cual no tiene ninguna vacancia, ninguna porosidad, ningún defecto de discontinuidad interna, al cual aplicamos una carga por unidad de área, tenemos los esfuerzos y aplicamos la carga y nosotros cuidábamos o verificamos nuestro vecino que nunca se pueda sobrepasar el esfuerzo de fluencia y en el esfuerzo último del material. Es lo que se hace en la resistencia de materiales. Ahora, ¿qué involucra o qué se hace en la aproximación de la mecánica de fractura? Primero tenemos un material al cual aplicamos una carga por unidad de área, pero ese material tiene un tamaño determinado de defectos, ¿sí? Entonces, defectos o discontinuidades, que es lo que vemos en el anterior, lo cual es una discontinuidad de defecto, pues podemos llamarlo, por ejemplo, una discontinuidad, ya que no, digamos que no afecta la integridad del componente de la pieza. Pero si llega a tener una grieta, ¿sí?, que es una discontinuidad, y de qué depende que bajo la aplicación de las cargas de grieta no crezca, pues va a depender de una propiedad mecánica del material que se conoce como la tenacia de fractura. Y la tenacia de fractura la puedo definir como la capacidad de un material de soportar carga bajo la presencia de una discontinuidad en el mismo, ¿sí? Entonces uno estudia sin ningún defecto interno, y la mecánica de fractura pues sí asume los defectos internos y tiene en cuenta de una u otra manera el crecimiento de estos defectos. Entonces tenemos que cuando yo estoy analizando o realizando un análisis de mecánica de fractura, básicamente se tiene que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la resistencia del material con una grieta preexistente? O sea, tiene una grieta y yo quiero saber cuál es su resistencia, y puedo saberlo teniendo en cuenta pues el tamaño de la grieta y teniendo en cuenta pues la tendencia de fractura del material. ¿Cuánto tiempo tarda en fracturarse? ¿Cuál es la resistencia de la propagación de grietas del material? ¿Y cuál es el tamaño máximo de grieta? Son algunas preguntas que yo puedo responder a través de la ayuda de la mecánica de fractura de los materiales. Miremos pues que cuando yo estoy haciendo el análisis de los materiales, básicamente de los materiales bajo la presencia de grietas, yo puedo tener tres tipos de mecánicas de fractura para poder analizar su comportamiento bajo la aplicación de cargas y la presencia de grietas internas. Que la primera se conoce como mecánica de fractura lineal elástica, la segunda se conoce como mecánica de fractura elastoplástica, y la tercera como mecánica de fractura de colapso plástico. Miren que en cada una de ellas que nos están mostrando estas fotos, en estas fotos nos está mostrando una probeta en tenacidad, en la cual esta zona de acá se conoce como el frente de grieta, la punta de grieta, y cuando nosotros tenemos esto sometido a cargas, que va a pasar en la punta de grieta, podemos tener una deformación plástica. Pero miren que a medida que voy aumentando acá, observamos que la zona o el tamaño de la región plástica en la punta de grieta está aumentando. Esta es mucho media, y aquí es muy pequeña. Entonces en la mecánica de fractura elástica es donde la zona que rodea la punta de grieta bajo la presencia de cargas, esa zona presenta una pequeña deformación plástica. Si observamos acá desplazamiento versus carga, observamos que la que tiene mayor desplazamiento, digamos que ese desplazamiento aquí hace referencia digamos que tenemos este punto y este punto aquí en la abertura de grieta, y ese desplazamiento se refiere a esa abertura o cuánto tiene ese desplazamiento en la abertura de la entalla. Esta es una entalla. Entonces, como esta es una zona plástica mayor, pues se supone que va a tener mayor desplazamiento antes de fracturarse, y este como es una zona plástica menor va a tener menor desplazamiento, que es el canal de
aquí medio desplazamiento y máximo desplazamiento. En esta introducción vamos a utilizar básicamente los conceptos dados por la mecánica de fractura lineal elástica que comprometería una región plástica en la punta de grieta pequeña. Miren que la mecánica de fractura lineal elástica me cumple o me dice que hay dos criterios de evaluación, un criterio energético y un criterio de intensidad de esfuerzo. ¿El criterio energético qué quiere decir? Vamos a partir de esta crítica de acá. Sabemos la distancia de equilibrio del R, pero que es la distancia de equilibrio en la cual tienen los átomos y ellos dos son unidos por un tipo de enlace. ¿Qué pasa? Cuando yo le aplico una carga F, él va a intentar separarse la distancia de equilibrio del suelo, entonces fíjense que ahí empezarían a entrar las fuerzas de atracción. ¿Qué pasa? Acá porque se representa con un resorte. Porque un resorte que usted hace, un resorte usted le aplica la carga y ese resorte tiene que almacenar energía interna para que cuando yo retire la carga vuelva a la posición de equilibrio del subsuelo. Entonces, así es lo mismo con el material. Le aplico la carga en el material. Los átomos entre átomo y átomo, como tienen un enlace, ellos intentarían separarse, pero entonces a medida que ellos van intentando separar, pues va aumentando la energía interna que almacena el material. Esa energía interna que almacena el material es la que utilizaría para volver a su distancia de equilibrio en el subsuelo. Pero ¿qué me dice el criterio energético? Me dice que le puedo aplicar una carga, el material internamente almacena energía y por X o Y razón se llegase a romper el enlace, pues ¿qué pasaría con toda esa energía interna que está almacenando? Pues se esparce por todo el material y esa energía interna va a ayudar a que la grieta crezca, ¿sí? Entonces sería el caso del resorte. Le aplico una carga hasta el punto R y en ese punto R se puede romper. Cuando se rompe esto, pues ¿qué pasa? Sale volando el resorte y es lo que yo hago ilusión. Cuando se rompe, pues ¿qué pasa? Toda esa energía se da al sistema y el sistema me refiero al material atómicamente. ¿Y qué pasa ahí? Puede romper otros enlaces de átomos que estén adyacentes y así mismo pues ayudar a la propagación de la grieta. Entonces, ese criterio energético se conoce como el criterio de Griffith. Y ese criterio de Griffith que me está diciendo que un crecimiento de grieta puede ocurrir si la energía requerida para formar un incremento de grieta puede ser justamente liberada por el sistema. Y esa energía liberada por el sistema es la que se presenta cuando se da el rompimiento del enlace, ¿sí? Y esa energía que se libera puede ayudar a que haya un crecimiento de grieta o una propagación de la grieta. Ese criterio de intensidad de esfuerzos se da por el criterio de la fractura de Griffith, ¿sí? La fractura de Griffith. Acá alcanzamos a observar diferencias entre el material lineal elástico, la mecánica de fractura lineal elástica, el material lineal elástico y el elastoplástico, en el cual observamos que en el lineal elástico pues es menor la deformación o el menor el desplazamiento, aquí es mayor el desplazamiento. Entonces vamos en los puntos 1, 2, 3, 4, en los cuales se observa que el desplazamiento es menor, llega al punto 4, y en ese punto 4, como tenemos una zona de deformación plástica pequeña, cae o se forma la grieta y la grieta crece rápidamente, crece instablemente. Y en los puntos 5, 6 y 7 se observa que la grieta, en la punta de grieta, pues el desplazamiento que se obtiene es un desplazamiento mucho mayor, porque tenemos una deformación plástica mayor, hasta que llega el punto en el cual se produce la grieta y se da un crecimiento inestable, ¿sí? Porque estamos hablando anteriormente respecto a la zona o la región plástica en la punta de grieta. Miremos entonces que en esta foto observamos que yo tengo mi arreglo atómico, aplico la carga. Miren que cuando aplico la carga puede que acá había otro átomo, acá había otro átomo. Entre estos dos átomos pues empezaron a separarse de equilibrio sub-cero, empezó a almacenar energía interna hasta que llega al punto en el cual se rompe un enlace, y ese enlace que se rompe puede cooperar a que siga un crecimiento de grieta o a que se cree una grieta en el material. ¿Sí me voy a entender? Entonces puedo resumir dos cosas que colocaba acá abajo. Cuando se rompen los enlaces por la fuerza aplicada a la energía elástica almacenada se libera del sistema
¿sí? Y puede ayudar a seguir la propagación. Y cuando se rompen los enlaces se forma la superficie de fractura. Es claro cómo es o de qué trata el criterio energético. Miremos que en las probetas que miramos anteriormente, en las diferentes mecánicas de fractura, yo puedo tener varios modos de carga. Y esos modos de carga pues, se conocen como modo 1, modo 2 y modo 3. ¿Cuál es la diferencia entre todos los modos? En todos los modos de una u otra manera se va a presentar cortante, solamente que aquí es apertura, aquí es cortante en estos dos planos y aquí es cortante pero en estos otros dos planos. Miren que acá es común en este punto, en este punto y en este punto, es común el frente de grieta. Este frente de grieta va a estar sometido a unas cargas, las cuales pueden generar un desplazamiento y pueden generar como tal un crecimiento de la grieta. Cuando nosotros tenemos un frente de grieta, en ese frente de grieta, miren que me está diciendo que el estado de esfuerzo depende directamente del ángulo respecto al punto de grieta y de la distancia. Este estado de esfuerzo es un estado complejo que es escrito por estas ecuaciones en donde tenemos esfuerzos en X, en Y y esfuerzos cortantes que dependen de la distancia y dependen del ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante que tener en cuenta pues, en el criterio de intensidad de esfuerzos. Pero vamos a observar que en nuestro caso podemos tomar un punto que esté muy cercano y que no tenga ningún ángulo respecto al frente de la grieta para tener la aproximación de la mecánica fractural ideal elástica. Esa ecuación que observamos acá es la ecuación de criterio de intensidad de esfuerzo. Intensidad de esfuerzo, caso I. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un material y aumento la carga, al aumentar la carga puede aumentar la intensidad de esfuerzos y esa intensidad de esfuerzos puede aumentar y llegar a ser igual a la tenacidad de fractura del material. Miremos pues un poco la función. Nos dice que caso I, que la tenacidad de fractura, ¿sí? Tenacidad de fractura es igual a beta por el esfuerzo aplicado por la raíz de pi por A, donde A es el tamaño de grieta. Miremos que ese beta es un factor dimensional que depende del tipo de grieta, depende de la geometría, si la grieta es central pasante, si la grieta es de borde. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento la carga de mi material y ese material tiene una grieta de tamaño A, ¿qué pasa con la tenacidad de fractura? Puede aumentar. ¿Sí? Si la tenacidad de fractura, caso Pi es igual a la tenacidad de fractura del material, ¿qué pasa? Se va a fracturar el material. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la diferencia entre deformación plana y esfuerzo plano. En esta gráfica encontramos la probeta. Esa probetica nos muestra aquí esta región. Miren que en la parte interna nos muestra un esfuerzo en Z. ¿Por qué nos muestra un esfuerzo en Z? Porque en este caso, en el centro la deformación que se tiene es menor, es muy pequeña. Entonces se puede decir que el material no se deforma. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que evita que se deforme? Pues el esfuerzo. Como tenemos cero deformación, pues como no hay deformación, se presenta un esfuerzo en la dirección, ¿sí? Y en ese caso se conoce como deformación plana, ¿sí? Que no hay deformación. Y en los lados, estos lados de acá que estoy señalando, son como en la periferia, al final de la probeta, pues si hay una deformación plástica mayor. Y como hay una deformación plástica mayor, ¿qué pasa? Pues quiere decir que el esfuerzo es cero y aquí tendríamos esfuerzo plano. Aquí tendríamos esfuerzo plano, mayor deformación, menor deformación, deformación plana. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre deformación plana y esfuerzo plano, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren lo que me dice acá en estas consideraciones que son importantes tener en cuenta. El espesor de una probeta puede ser lo suficientemente pequeño para que en el frente de grieta predomine el estado de esfuerzo plano, ¿sí? O lo suficientemente grande para que predomine el estado de formación plana. Entonces, para saber si se encuentra en deformación plana, ¿sí? Entonces yo cumplo o debo verificar como tal esta
relación que me dice que el espesor debe ser mayor o igual a 2.5 la tenacidad de fractura o la tenacia de fractura, la intensidad de esfuerzo aplicado sobre el esfuerzo aplicado al cuadrado, para saber si me encuentro en deformación plana. ¿Listo? Entonces, miremos que para tener en cuenta la mecánica fractura elástica, les decía, zona plástica pequeña del punto de grieta, zona plástica rodeada por esfuerzos elásticos, ¿sí? Y decíamos entonces que este caso iba a cuantificar la intensidad de esfuerzo en función de la carga aplicada, y cuando este caso I se hace igual al caso C, que la tenacidad teórica del material, se produce la fractura. ¿Sí? Se produce la fractura. Entonces vamos a observar que la tenacidad de fractura varía en función del espesor. Por consiguiente, va a haber un punto en el cual la tenacidad de fractura no varía en función del espesor, y va a ser ese punto que hablábamos de la limitante de B es igual o mayor a 2.5 la tenacidad de fractura sobre el esfuerzo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá me dice que para ese espesor, definido por ese límite que ya hemos visto, se presenta un valor mínimo de la tenacidad de fractura invariante con el espesor, conocido como tenacidad de fractura en deformación plana. Ya sabemos que es deformación plana. Y la deformación en la dirección del espesor es aproximadamente 0. Entonces aparece el esfuerzo en una z. Y desde que la tenacidad de fractura bajo deformación plana es una propiedad del material que cuantifica la resistencia a la propagación inestable. La propagación inestable quiere decir que la grieta crece hasta que ya se fractura totalmente el material. ¿Correcto? Miremos cuál es la ventaja de tener un material con alta tenacidad y con baja tenacidad. Miremos que para un esfuerzo de diseño, el material A, que tiene menor tenacidad de fractura, presenta o permitiría tamaños de grieta muy pequeños si lo comparamos con el mismo esfuerzo de diseño para un material que tiene mayor tenacidad de fractura. Fíjense que el que tiene mayor tenacidad de fractura me va a permitir tener tamaños de grieta mayores a los que el material que tiene una tenacidad de fractura menor. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues un criterio de falla. Entonces, ese criterio de falla, que es que cuando caso I, que es la intensidad de esfuerzos dependiendo de la fuerza aplicada por unidad de área, se hace igual a la tenacidad de fractura del material teórica. Cuando se hacen iguales, pues ¿qué pasa? Se va a fracturar el material. ¿De qué depende la intensidad de esfuerzos del material? Entonces depende del tamaño de grieta, depende de las dimensiones del componente y depende del esfuerzo mínimo aplicado. Recordemos que estamos en la factor de intensidad de esfuerzo. Y la tenacidad de fractura del material depende básicamente de la teórica, de la temperatura, de la rapidez con la cual es aplicada la carga y el espesor. Son las variables de las cuales depende cada una de ellas. En los tipos de carga que pueden llevar a un crecimiento de la grieta inestable, tenemos la grieta de impacto, en la cual pues, la carga aplicada en función del tiempo, pues la carga de impacto se da en un tiempo muy corto, a diferencia de la sobrecarga, en la cual se da la carga y se mantiene esa carga por un tiempo determinado. Y el otro caso sería la carga de fatiga, en la cual tenemos aplicación de carga, digamos que esfuerzo, carga aplicada, 0, esfuerzo aplicado. Entonces aumentamos y disminuimos la carga. Son cargas cíclicas sobre el material, que también pueden llevar como tal a una falla del material. Quiere decir que el material puede fallar por carga de impacto, por sobrecarga o por fatiga. Como les decía, el factor beta en la fórmula de intensidad de esfuerzos depende básicamente si es, por ejemplo, central pasante 2A o si es de borde. Dependiendo de estos dos casos, yo puedo calcular el valor de beta. Y dependiendo del tamaño A y dependiendo, por ejemplo, del ancho de la probeta, yo puedo encontrar básicamente el valor de beta. Aquí encontramos el código para encontrarlo. Aunque en algunos libros, ya para cada tipo de grietas, pues se da como tal el valor de beta.
Aquí solamente presento el beta para dos casos, pero en mi libro de mecánica de fractura me contamos un número de casos posibles como tal de crecimiento de grieta. Entonces fíjense que yo puedo encontrar cuál va a ser el esfuerzo que va a producir, ¿sí? El esfuerzo que va a producir el crecimiento de la grieta, ¿sí? Entonces el esfuerzo de fractura por un tamaño de grieta se conoce como el esfuerzo residual. Se puede decir que ese esfuerzo de fractura, cuando llegó a ese punto, ese esfuerzo de fractura, pues sea como tal un crecimiento de grieta, se podría dar un crecimiento de grieta, ¿sí? Si me dice, se detecta una grieta en un componente, se puede calcular el esfuerzo de fractura y se debe conocer la tenacidad del material. Como yo estoy calculando la que me va a producir como tal la falla, o el esfuerzo que me va a producir la falla, resistencia residual, tengo que decir que caso I debe ser a caso C para tener en cuenta la falla. Entonces básicamente lo que tengo que despejar es el esfuerzo que va a producir que se produzca la falla o se dé el esfuerzo de fractura, ¿sí? Que puede llevar a que haya un crecimiento de la grieta. Entonces, si en esta ecuación de acá, teniendo en cuenta segunda, porque estamos en la falla, se va a producir la falla, entonces yo que después es ese, y ese que va a ser el esfuerzo residual es igual a Kc, la tenacidad de fractura de material sobre beta, factor dimensional de pi, por A, que es el tamaño de la grieta. De esta misma ecuación, yo puedo despejar ahora no S sino A, y cuando despejo A, pues nos queda 1 sobre pi, K sub C, beta sobre C. Con este calculamos el esfuerzo de fractura y con este calculamos el tamaño crítico de grieta. Tamaño crítico de grieta. Tengamos en cuenta este punto que está acá abajo. En condiciones de servicio, eso es igual que se tengan tamaños de grietas subcríticos, los cuales pueden llegar a crecer hasta el tamaño crítico de fractura. Este crecimiento se logra por fatiga o con esfuerzo. Entonces recordemos, tenemos tamaño crítico de grieta, pero en funcionamiento se pueden contar grietas más pequeñitas al tamaño crítico de grieta, se van a conocer como tamaños de grietas subcríticos que dependiendo de la carga aplicada y dependiendo de la tenacidad pueden llegar a ser iguales al tamaño crítico de grieta y como tal en este caso producirse la falla del mismo. Acá pues vamos a finalizar esa pequeña introducción, realmente es una introducción muy pequeña a lo que es la mecánica de fractura. De pronto alguien que vea el video pues dirá que es algo muy sencillo, pues sí, es una introducción de la mecánica de fractura. Sabemos que la mecánica de fractura es algo muy extenso, solamente pues, es para que conozcan un poco el mundo de la mecánica de fractura. Si están interesados pueden entrar a él y analizar los materiales desde este punto de vista. Vamos a ver dos ejercicios para finalizar, en el cual el primero me dice que una pieza de material cerámico de una turbina a chorro tiene un esfuerzo excedencia de 35.000 psi, una tenacidad de la fractura en deformación plana, tenemos que es deformación plana de 5.000 psi desde pulgada. A fin de asegurarse de que la pieza no falle, es necesario asegurarse que el esfuerzo aplicado máximo sea solo la tercera parte del esfuerzo de afluencia. Se utiliza un ensayo no destructivo que detectará cualquier efecto interno mayor a 0.05 pulgadas de largo, suponiendo que F es el mismo beta, es igual a 1.4, tendrá el ensayo no destructivo de una salida adecuada, asumiendo que K es igual a K y C. La teórica es igual a la tenacidad de fractura de formación plana que se explicaba en función del espesor. Y nos estamos mostrando acá el tipo de grieta central pasante. En este caso, básicamente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Como dice que la asegurarse que la pieza no falle, es asegurarse que el esfuerzo aplicado máximo sea la tercera parte. Entonces, quiere decir que el esfuerzo aplicado es igual a 1/3 del esfuerzo de 75.000. Con ese esfuerzo, tercera parte del esfuerzo excedente, entonces sería 75.000. Sencillamente para obtener un valor de 25.000 pesos. 25.000. Recordemos pesos. Ahora, como necesito saber si
sensibilidad del ensayo no destructivo que tenemos es la adecuada, pues ¿qué debo hacer yo? Calcular el tamaño de grieta con los parámetros que me están dando. El tamaño de grieta, ¿cómo lo calculo? Utilizo la ecuación del tamaño de grieta, la que tenemos acá. Entonces nosotros lo que podemos hacer es reemplazar, que decir que el A crítico es igual a 1 sobre pi, que multiplica a la tenacidad de fractura, que es de 5000 P6 raíz de pulgada, sobre beta, que este cuadrado de beta es un 4, por el esfuerzo aplicado, que es de 25.000. Voy a poner aquí S. Esto es la S de 25.000. Lo que me da un tamaño de grieta es 0,0065 pulgadas. Pero ojo, esto es A. Pero como necesito encontrar de una u otra manera el tamaño total de grieta, ¿qué quiere decir eso? Sería 2A. 2A. Entonces quiere decir que para encontrar esta distancia yo tengo que multiplicar este A por 2. Entonces 2 por 0.065 nos queda que A es igual a 0,013 pulgadas. ¿Sí? Ojo, yo acá pues coloco rápido los resultados, pero usted los puede copiar y puede ir verificando en su casa pues que los valores sean los correctos. Dice que entonces tengo un tamaño de grieta de 0.013 y me dice que el ensayo no destructivo detectará cualquier defecto interno mayor a 0.05 pulgadas. ¿Tendrá el ensayo destructivo la sensibilidad que no? Entonces, ¿qué les ponemos? Que no tiene la sensibilidad requerida porque el tamaño de grieta mía es 0.013 y la prueba destructiva solo detecta desde 0.05 pulgadas. Entonces, yo puedo responder que no tiene la sensibilidad adecuada, tendría que buscar otro tipo de ensayo no destructivo para verificar si es viable la sensibilidad con el tamaño de grieta que nosotros obtenemos. Miremos este último ejercicio. Un compuesto de matriz cerámico contiene efectos internos de 0.01 centímetros de longitud. La tenacidad de fractura en deformación plana del compuesto es de 45 megapascales de raíz de neta y la resistencia a la tensión es 550 megapascales. Hará el esfuerzo que falle el compuesto antes de que alcance la resistencia de tensión. Es una pregunta que nos están formulando. Entonces voy a crear aquí una nueva diapositiva para poder hacer el caso. Como están pidiendo que la pregunta es que si hará el esfuerzo que falla el compuesto antes de que alcance la resistencia de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a la fórmula de tenacidad de fractura, en la cual decimos que K es igual a beta o de S raíz de pi A. Como me dicen que encuentre el esfuerzo, de esa fórmula yo puedo despejar el esfuerzo nos quedaría igual a la tenacidad de fractura, que para este caso es de 45 megapascales raíz de metro, sobre beta, que es 1,4, multiplica a la raíz de pi por A. Y ese A nos decía que son efectos internos de 0.01 centímetros. 0.01 centímetros. Como son defectos internos, hay que tener en cuenta algo. Esos defectos internos, como son defectos internos, tu valor que es 2A, quiere decir que 2A es igual a 0,001 centímetro. Quiere decir, para que calcular A, entonces A es igual a ¿quién? A 0.01 centímetros sobre 2. Sobre 2. ¿Sí? Y eso nos quedaría 5 por 10 a la menos 6 metros. Sería el valor de A.
Entonces, este 5% de la menos 6 va incluido acá, de la fórmula de tenacidad de esfuerzo, de intensidad de esfuerzo. Nos queda que el esfuerzo es igual a 11.354 megapascales. ¿Qué quiere decir eso? Ese va a ser el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo, porque uno que dice acá, hará el esfuerzo que falle el compuesto, ¿sí? Y ese esfuerzo que estamos encontrando, fíjense que es similar al esfuerzo, este esfuerzo de resistencia residual, que es el esfuerzo que puede producir que la grieta crezca. Pero fíjense que el esfuerzo que puede producir que la grieta crezca es de 11.354 y el esfuerzo de tensión es solamente 550 megapascales y acá es 11.354 megapascales. ¿Eso qué quiere decir? Que primero puede que falle por sobrecarga y se llegue al esfuerzo último a que se llegue a alcanzar el esfuerzo de resistencia residual que provoca que la grieta crezca, ¿sí? Entonces, como yo observo que el esfuerzo es mucho mayor o es mucho más grande que el esfuerzo último, la resistencia última del material, cualquier falla en ese compuesto cerámico se espera por una sobrecarga, más no por las grietas. ¿Por qué? ¿Por qué por las grietas? Porque si yo digo que por las grietas, quiere decir que una grieta va a crecer con alcances de 354 megapascales. Entonces, como esto es mayor al esfuerzo de último del material, entonces ¿qué va a pasar? Que puede fallar por sobrecarga, más no por las grietas.